Un cordial saludo a todos los presentes. Mi nombre es Darly Mariel Cascacabana y en presentación del grupo número 4 de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, daremos inicio a la presentación de nuestro trabajo sobre el análisis e interpretación de los estados financieros y su impacto en la toma de decisiones de la empresa industrial. Tenemos el módulo 1, Introducción, Naturaleza de la empresa industrial y su realidad contable tributaria. Para comprender adecuadamente el diagnóstico financiero, primero debemos entender cómo funciona realmente una empresa del sector industrial y cuál es su diferencia con las empresas comerciales. Primeramente, una empresa comercializadora adquiere un producto terminado, le aplica un margen de ganancia y lo vende. En cambio, una empresa industrial enfrenta un proceso de producción complejo. El ciclo inicia con la adquisición de la materia prima directa, a la cual se le añade la mano de obra directa del personal operativo y los costos indirectos de fabricación, es decir, los CIF, que abarcan la energía eléctrica de la planta, el mantenimiento y la depreciación de la maquinaria. Esta combinación de tres elementos no se convierte en gasto de inmediato. Pasa primero por una etapa de productos en proceso hasta convertirse en productos terminados almacenados. Ahora bien, ¿cómo se observa eso en el lado contable y tributario? Aquí radica el principal desafío. En el ámbito contable, que a diferencia de una empresa de servicios o comercio, la contabilidad industrial requiere una estructura de contabilidad de costos más rigurosa. Se debe llevar un control estricto de los inventarios mediante un CARDEX. Esto para no distorsionar el valor de los activos ni la determinación del costo de ventas, ya que un error en la asignación de los CIF o en el costeo por unidad puede hacer que la empresa venda a pérdidas sin darse cuenta. En el ámbito tributario, para la SUNAT, el costo de ventas es una deducción fundamental en la determinación del impuesto a la renta. Si la empresa no sustenta correctamente el ingreso de materias primas, las mermas del proceso productivo y el inventario final de productos terminados, la administración tributaria puede reajustar los costos, desconocer gastos y generar anotaciones graves. Podemos decir que la gestión de una fábrica no solo exige producir y vender, requiere saber monitorear la salud financiera de todo este ciclo. Pasamos al módulo 2, los estados financieros clave y su importancia en la MIPE industrial. Vamos con los pilares del diagnóstico financiero. Como vimos anteriormente, el proceso de transformación industrial abarca desde la adquisición de materias primas hasta la comercialización de productos terminados. Para que la alta dirección de una planta industrial tome decisiones informadas y sostenibles, requiere dominar la interpretación de dos estados financieros fundamentales. En primer lugar, tenemos el estado de situación financiera, tradicionalmente conocido como balance general. Este informe constituye una radiografía patrimonial a una fecha determinada. En él evaluamos tres grandes componentes: los activos, los pasivos y el patrimonio, donde los activos los dividiremos en corrientes y no corrientes, y los pasivos que van a representar la estructura del financiamiento de terceros, como son proveedores de insumos y obligaciones financieras de corto y largo plazo. El patrimonio que refleja el capital aportado por los accionistas y las utilidades acumuladas en el negocio. En segundo lugar, analizamos el estado de resultados, el cual mide el desempeño operativo en un periodo determinado. Este documento muestra desde las ventas netas para la comercialización, deduce el costo de ventas para obtener la utilidad bruta y resta los gastos operativos, gastos financieros e impuestos hasta determinar la utilidad neta del ejercicio. Ahora bien, ¿por qué es crítico comprender la articulación entre ambos estados financieros? Este es un aspecto crucial en la gestión corporativa. El estado de resultados puede mostrar una utilidad neta sumamente favorable. Sin embargo, si esa utilidad está comprendida en cuentas por cobrar de lenta recuperación o una sobreacumulación de inventarios en almacén, el estado de situación financieras revelará un déficit de liquidez inmediata. Una empresa industrial puede proyectar de excelente rentabilidad sobre el papel y simultáneamente enfrentarse a los problemas de liquidez para cubrir sus compromisos operativos. Comprender la relación en estos dos informes permite a la gerencia determinar no solo el margen económico del negocio, sino la calidad de su liquidez y su capital de trabajo. Pasamos con el módulo 3, análisis vertical y estructura financiera y su aplicación en la industria. ¿Qué es el análisis vertical? Primeramente, el análisis vertical es una técnica de evaluación estática. Eso significa que toma una fotografía de la empresa en un periodo determinado para medir la proporción o peso porcentual que representa cada cuenta individual respecto a una cifra total de referencia. Para calcularlo aplicamos dos fórmulas matemáticas muy sencillas pero de gran potencia analítica. Para esta situación financiera tenemos que el análisis vertical es el monto de la cuenta específica entre el total de activo o total pasivo patrimonio y eso lo multiplicaremos por 100.
Y para el estado de resultados tenemos el monto de la cuenta específica, pero ya no entre total activo, sino entre ventas netas, y eso vamos a multiplicar por el 100%. Ahora bien, ¿cómo sirve o qué valor le aporta el análisis vertical específicamente a la industria? En una empresa industrial, esta herramienta es fundamental por dos razones principales. En primer lugar, para diagnosticar la estructura patrimonial. Las industrias son empresas que requieren grandes inversiones. El análisis vertical le permite al gerente identificar qué porcentaje del activo está inmovilizado en la planta y qué porcentaje corresponde al capital de trabajo, especialmente en los inventarios. Si el análisis vertical muestra que los inventarios absorben un porcentaje desproporcionalmente alto del activo total, la empresa está atrapando liquidez que podría utilizar para operar. En segundo lugar, para evaluar la estructura de costos e ingresos. En el estado de resultados, el análisis vertical revela el peso de costo de ventas. Si es en fábrica el costo de producción representa, por ejemplo, un 70% de las ventas netas, sabemos de inmediato que el margen bruto es del 30%. Esto lo advierte a la gerencia que cualquier incremento en el precio de materia prima afectará gravemente el margen operativo. En conclusión, el análisis vertical ayuda a la alta dirección a determinar si la fábrica mantiene una estructura de activos y costos equilibrada. Pasamos al módulo 4, análisis horizontal, dinámica y aplicación a la industria. Ya pues vimos el análisis vertical, ahora vamos a ver el análisis horizontal que va a comparar dos o más ejercicios económicos consecutivos para identificar tendencias de crecimiento, estancamiento o deterioro en cada una de las cuentas. Para realizar este análisis calculamos dos tipos de variaciones. Primeramente, variación absoluta, que es determinar la diferencia en términos monetarios en el año reciente y el año base. Y la variación relativa, que va a medir el impacto porcentual del cambio respecto al periodo de origen. Ahora bien, ¿cómo sirve el análisis horizontal en el sector industrial? En una empresa de manufactura, esta herramienta es crítica para diagnosticar la eficiencia de la planta a través de tres cruces clave: ritmo de crecimiento de ventas versus costo de ventas. Si el análisis horizontal revela que las ventas netas crecieron en 10%, pero el costo de ventas aumentó en 20%, nos alerta de inmediato sobre una pérdida de eficiencia en la fábrica o encarecimiento imprevisto de los insumos. Variación de inventarios frente a la demanda. Si el stock de productos terminados o materias primas muestra una variación relativa marcadamente superior al crecimiento de las ventas, significa que la planta está acumulando stock de lenta salida, atrapando capital de trabajo. Evaluación de la inversión en maquinaria y planta. Si la cuenta de propiedad planta y equipo registra una variación absoluta positiva importante debido a la compra de nuevas maquinarias, el análisis horizontal permite verificar si esa inversión se tradujo efectivamente en un incremento proporcional de la capacidad productiva y de los ingresos. Así que en conclusión podríamos decir que el análisis horizontal es la brújula que le indica a la gerencia si las decisiones tomadas de un año a otro están haciendo crecer a la empresa de manera sana. A continuación, el módulo 5, ratios financieros en la empresa industrial. Ahora vamos a hablar de los ratios financieros. Los ratios financieros son coeficientes o relaciones matemáticas entre dos o más cuentas de estados financieros. Su función es transformar las cifras absolutas en indicadores porcentuales o en veces para medir el desempeño operacional y patrimonial. En la industria dividimos los ratios en cuatro categorías fundamentales. Hay más ratios, pero vamos a dividirlo en cuatro. Primeramente, ratios de liquidez, que miden la capacidad para cubrir las deudas a corto plazo. Aquí encontramos la liquidez corriente. Sin embargo, el indicador más revelador para una fábrica es la prueba ácida, la cual resta los inventarios del activo corriente. Esto es vital porque el stock de materias primas no se puede convertir en dinero de la noche a la mañana para pagar planillas o servicios inmediatos. Tenemos después los ratios de solvencia o apalancamiento, que evalúan la estructura de financiamiento y el riesgo. Destacan el endeudamiento patrimonial, que mide en cuánto dinero de terceros se puede usar cada sol de los accionistas, y la cobertura de intereses. Este último ratio le indica a los bancos si las ganancias generadas por la planta son suficientes para cubrir el costo de financiamiento. Los ratios de eficiencia y gestión, que evalúan el ritmo del ciclo operativo. En el sector industrial es imprescindible controlar la rotación de inventarios y los días de permanencia de inventario. Estos ratios le muestran al gerente cuántos días permanece atrapado el capital en el almacén antes de convertirse en ventas, así como la efectividad en el periodo promedio de cobro de clientes y de pago a proveedores. Ahora, los ratios de rentabilidad, que miden el retorno económico generado por las inversiones. Y los dos pilares son el ROA y el ROE. El ROA, rentabilidad sobre los activos, que evalúa qué tan eficiente es la maquinaria y la planta para generar ganancias. Y el ROE, que es rentabilidad sobre el patrimonio, que mide el rendimiento real que obtienen los accionistas.
Entonces, esta evaluación conjunta de estos 4 grupos de ratios van a permitir a la alta dirección conocer la solvencia real del negocio. Y por último, tenemos la importancia del análisis y recomendaciones estratégicas. A lo largo de esta exposición hemos visto cómo el ciclo industrial transforma la materia prima en productos terminados y cómo esa operación se refleja en los estados financieros, en el análisis vertical horizontal y en los ratios. Pero, ¿por qué es vital consolidar toda esa información para la gerencia? En el sector industrial, tomar decisiones basadas en la intuición en el volumen de ventas es sumamente peligroso. La importancia de este análisis radica en 3 pilares: protección de liquidez, eficiencia de capital invertido y la sostenibilidad y solvencia. A partir de este diagnóstico, formulamos 3 recomendaciones estratégicas fundamentales para la gestión industrial. Primeramente, hay que optimizar la gestión de inventarios. Se debe implementar un control estratégico de cargas y políticas de producción eficientes para reducir los días de permanencia de stock en almacén, liberando capital de trabajo. Segunda, calzar los plazos comerciales. La gerencia debe negociar las políticas de crédito para que el periodo promedio de cobro a clientes sea menor o igual al periodo promedio de pago a proveedores. Tercera, monitorear permanentemente la cobertura de intereses. Esto asegurará que las cargas financieras por financiamiento de maquinaria no devoren la utilidad operativa en la planta. En conclusión, podemos decir que el análisis financiero es la herramienta de navegación que le permite a la empresa industrial tomar decisiones acertadas, crecer en estabilidad y maximizar el valor para sus accionistas. Agradecemos a todos profundamente su atención a esta exposición.